Regresamos a Primera Página con nuestra segunda entrevista de esta mañana. Para ello vamos a dar la bienvenida a nuestros estudios al señor Tomás Socias López. Él es analista económico, político, internacionalista. Su lectura en referencia a los resultados de estas elecciones parlamentarias. Cuando se dice que ganó la abstención, ¿quién gana realmente? Porque vemos al gobierno celebrando y vemos también a la oposición que llamó a la abstención, también de cierta forma celebrando, ¿no? ¿Qué hay que celebrar el día de hoy? Bueno, primero me alegra haberte hecho una periodista aguda, ya, y estrella. Creo que Primera Página tiene un papel importante para el país. Fíjate, vamos a profundizar, vamos a enfriarnos, vamos a profundizar. Y vamos a profundizar en qué fue lo que pasó. Mi informe de la madrugada lo dice, ¿no? El primero que tiene que reflexionar es el presidente de la República, con el mayor respeto. 70% de abstención, dicho por su ente oficial, por el ente oficial del país. Es para reflexionar. O sea, no importa quienes no votaron, se respeta y quienes votaron, pero hay que reflexionar. O sea, el pueblo está molesto. Y eso fue lo que pasó ayer. Molesto por el agua, molesto por la gasolina, molesto por los costos, molesto por la inflación. Además de eso, en general, no cree en el voto, tiene miedo de lo que pase, no cree en los organismos muchas veces electorales, en fin. Bueno, ¿qué hay que hacer? Y esa es la pregunta. ¿Qué tiene que hacer el Ejecutivo? ¿Qué tiene que hacer el presidente? ¿Y qué tendría que hacer la oposición? Esas oposiciones que hay. Entonces hay que profundizar, no se puede ni atacar a quienes no votaron, que están molestos, y han tenido sus razones, con todas las consecuencias, por supuesto, que les va a traer eso, porque aquí no hay cambio fácil de la situación actual. Y tiene que reflexionar el presidente de la República, que lleva una política, un proyecto socialista, que parece que no ha calado, que está siendo rechazado por el país, más allá de las sanciones. Esto viene de antes. Y en ese proceso, Rosa, mi informe dice claramente que tiene que haber un giro, aunque sea pequeño y poco a poco, como el Ejecutivo lo ha venido haciendo calladamente con la dolarización, la eliminación del control de cambio. Los sectores económicos, empresas privadas. Una ley de inversión extranjera que está detrás que se sabe ya que está detrás de la ley antibloqueo, la entrega de empresas del Estado para la gestión privada, la entrega a empresas chinas, qué bueno que se les dé las telecomunicaciones o el agua. Ese es el fondo de lo que quiere el venezolano. Y cambiaría incluso, toleraría muchas cosas y libertades, más libertades. Bueno, ese es el fondo donde yo te quiero llegar. No podemos venir aquí fácilmente a hacer un análisis de lo que pasó ayer, simplemente reducido a una votación política. Hay que ir al fondo. El pueblo está bravo. Bien, ahora, ¿cómo se puede interpretar además por parte de la oposición que llamaba a no participar en este proceso de parlamentarias, pero sí en la consulta popular? Se espera que en la consulta popular entonces sí participe ese porcentaje de la población, porque algunas encuestas también venían hablando de que se trata de una apatía general de la población, tanto por este proceso de elecciones parlamentarias como por esa consulta. ¿Qué se puede esperar ahora? Bueno, es difícil porque quien no quiere votar no cree o está molesto, como decía yo antes, ¿no? Pero hay dos posiciones, pues, respetables las dos. Quienes votaron con una votación que ya todos sabemos y no debemos caer en la repetición estadística, hay que ver que hay un nuevo liderazgo en la oposición, ¿no? Un nuevo liderazgo en la oposición. Por supuesto, Acción Democrática, hasta que se muera, pues ha tenido su proceso de fortalecimiento en medio de este proceso. Hay un líder, no importa si ha tenido un poco más, un poco menos en la votación, como un líder nuevo de la oposición, como es Claudio Fermín, e indudablemente no se puede, analizando, mi informe lo hace muy frío, analizando lo que pasó
indudablemente que hay en ese deterioro que tenía el líder Juan Guaidó, hay un fortalecimiento de él con la atención y del líder por encima, que es Leopoldo López, que está visitando de presidente a presidente en el mundo. ¿Para qué será? Para una sustitución de liderazgo. Esas son las preguntas que están siguen en el fondo. Sí. Fíjese, señor Tomás Socias, sobre todos estos análisis de lo que viene después de lo que ha venido ocurriendo con este proceso de elecciones parlamentarias y lo que está por suceder con la consulta, vamos a seguir conversándolo al regreso de la pausa, porque es tiempo de cumplir con compromisos comerciales. Nosotros vamos a recordar a nuestra audiencia nuestra etiqueta, la ven aquí a pie de pantalla, primera página. Al regreso seguimos conversando. Regresamos a primera página. A esta hora de la mañana seguimos conversando con el señor Tomás Socias López. Él es analista económico, político, internacionalista. Seguimos leyendo los resultados de las elecciones parlamentarias el día de ayer. Usted nos comentaba que viene un periodo de negociaciones para el gobierno. Yo le preguntaba, ¿puede el gobierno en estos momentos sentirse triunfador en estos comicios? Además, ¿cómo queda su situación de poder? Pues muchos analistas también dicen que ya el poder de la Asamblea Nacional Constituyente y del TSJ representaba el poder del Ejecutivo por encima de la Asamblea Nacional, que tuvo mayoría opositora en el periodo pasado. Es decir, ¿qué viene ahora respecto a este juego de poder, del ejercicio de poder dentro de la Asamblea Nacional? Está muy bueno tu comentario, que era uno que había que tener ahora. ¿Qué significa? ¿Se debilita el Ejecutivo o se fortalece? Bueno, el Ejecutivo queda debilitado. Esto es prácticamente un rechazo a las políticas en muchas áreas hasta ahora. Pero no nos metamos en eso porque nos confundimos. Para que nuestros televidentes lo puedan entender, nuestros escuchas. Viene una etapa de negociaciones. Es una etapa, repito otra vez, que el Ejecutivo es el Ejecutivo, el que está ahí, está ahí. Si usted no sabe cuál es la autoridad, cómase un semáforo para que vea lo que le pasa. Pero le interesa al Ejecutivo negociar teniendo ahora mayoría en la Asamblea Nacional. No importa, porque está ahí. Entonces, tiene que negociar, tiene que conversar, y cometería un grave error si atropella la Asamblea Nacional electa con la pequeña oposición, porque desilusionaría más al pueblo. La estrategia del Ejecutivo fue desilusionar al pueblo para que votara, de alguna manera indirectamente, porque para eso fue metiéndose de alguna manera con los líderes fundamentales. Pero ahora viene una etapa de negociación. Vamos a lo positivo, a ver qué puede sacar el pueblo de esto, de lo que pasó ayer. Entonces, toda la información, y lo pongo en el informe de ayer, está dirigida a que el Ejecutivo, aunque no lo diga, está dando un cierto viraje económico. Me dirá mucha gente, bueno, pero ¿dónde está? Porque yo tengo muchas dificultades. Bueno, hay una serie de decisiones que las mencionaba antes, la ley antibloqueo, lo que hay detrás de eso, la dolarización, que han anunciado que va a llegar a casi el 70% para el mes de diciembre. En fin, hay que corregir muchas cosas, pero ahí hay un cambio que no se dice, con los pragmáticos encabezados por el ministro Tarek Al-Sami. Después también no dejemos de ver los líderes que tiene el sector oficial, o sea, el presidente de la República, por supuesto, haya tenido ese rechazo a abstención o no, pero tienes a Cilia otra vez en el escenario y tienes a Diosdado Maduro, un líder sólido, una no aceptación del presidente, y tienes a uno que dice de alguna manera, aquí estoy yo y yo debo ser el sucesor. Entonces eso es interesante lo que viene, pero por encima viene una etapa de negociación y ojalá el Ejecutivo, el presidente lo entienda, que hay que conversar. Yo sé que mucha gente no cree que haya posibilidad de conversar y ahí está la molestia de la votación. Pero si no, el país va a estar enguerrillado de nuevo, Rosa. Y ese país enguerrillado de nuevo lo quiere mucha gente.
pero no tiene solución igualito que esto en los años próximos que en los años pasados. Señor Tomás Socias, además de esta falta de credibilidad en la política que también puede verse expresada, ¿cuáles son otras causas que usted cree que llevaron a los resultados de abstención del día de ayer? Bueno, desánimo del país, del pueblo en sus líderes opositores, la oposición en el país es más de un 70%, desánimo por la situación económica que ya la señalamos, desánimo, rabia por la situación política, por el proyecto de alguna manera actual, y otros resortes más que tienen que ver con la falta de credibilidad en su voto, con la falta de credibilidad en que pueda haber un cambio por la vía electoral, el temor de que siempre le van a robar el voto o le van a inventar unos datos. En fin, hay una serie que hay que respetar. El tema de la judicialización de los partidos, las por juntas supuesto, directivas. el tema de que unos días antes de las elecciones tú intervienes partido y le das a uno y le das a otro. O sea, cierta arbitrariedad que se perfila en el país. Y esto se va a unir, por eso quiero ir al fondo siempre, esto se va a unir con una nueva política del presidente Biden, porque olvidémonos, el presidente Biden es el presidente de Estados Unidos. Lo dijeron los estados, lo ratificaron algunas cortes y van a terminarlo de hacer. Y lo que quiere Donald Trump es el liderazgo del Partido Republicano o tratar de regresar en unos años. La política de Biden, los que están al lado la acaban de planificar para Venezuela. Uno, señor presidente, yo no hablo mucho con usted, yo voy a hablar con China, con Rusia y voy a hablar con Irán, con Cuba de la mano. Segundo, las sanciones individuales continúan, las generales puedo suavizarlas. Tercero, yo quiero libertades en Venezuela económica y política, pensando que eso deteriora al Ejecutivo, y todos coinciden por primera vez en esta última parte de la política de Estados Unidos que va a venir, que debe haber, Rosa, mayores libertades. Eso es lo que pide el pueblo y eso está detrás de ese voto. Eliminación Más libertad de las sanciones, en todos los niveles. ¿es posible? ¿Perdón? ¿Es posible la eliminación de las sanciones con esta nueva gestión según el análisis o olfato político que la disminución de las pueda colectivas? tener? Mientras yo quiero más libertad, eso que es lo que va a pedir el nuevo presidente. Yo quiero más libertades económicas y políticas. Acuérdate que lo político es el tema de detenidos y una serie de cosas. Ese es el fondo de esa votación rabiosa que el pueblo tuvo hoy. Y que qué bueno que tú la entresacas. Bien, señor Tomás Socias, vamos ahora a revisar también las preguntas de nuestra audiencia, pues también hay un sentir colectivo que hemos venido revisando a través de las redes sociales. La gente decía, pero ¿cómo vamos a votar si no tenemos luz, no tengo agua, estaba en la cola de la gasolina? Hay un desencanto por la política, pero vamos a ver qué está preguntando nuestra audiencia a esta hora de la mañana con nuestro compañero Seguir Contreras. Así es, Rosa. Buenos días a nuestro invitado y a la audiencia que se incorpora hasta ahora a la señal de Globovisión con Primera Página. Vamos a comenzar con los comentarios. Pedimos respuestas relativamente cortas para aprovechar el tiempo y responder más preguntas. Buen día. Pregúntale al entrevistado cómo afectan las relaciones a nivel internacional por los resultados de la Asamblea Nacional en Venezuela. Pregunta Galípoli Matos. Bueno, esa es una gran pregunta. Indudablemente que se reacomoda el tema internacional. ¿Podrá la oposición, que en este caso es la parte esa de la oposición, que en este caso es el líder Guaidó y el líder Leopoldo López, seguir teniendo los 150 y algo países del mundo y a los Estados Unidos más con esta política que hemos hablado? Así que viene un reacomodo en eso, pero va a haber indudablemente una actitud internacional de rechazo a los resultados de hoy, porque hay todo un proceso con una parte de esa oposición. Otro comentario, Gregorio José Prieto dice, buenos días, bendiciones al señor Tomás entrevistado. Ahora, ¿qué nos tocará afrontar a partir del año que viene social y económicamente con todo lo que ha pasado con estas elecciones? ¿Hacia dónde vamos ahora? Bueno, le estoy pidiendo al presidente con el mayor respeto que entienda el mensaje de la votación, que si empezó un ligero proceso de viraje económico, que termine de continuarlo, porque el pueblo en el fondo no hizo un voto político, hizo un voto económico. Estoy molesto, tengo hambre, no me llegan los programas, no creo en el proceso como está. En fin, eso es lo que está detrás de ese voto que no lo hizo en el pueblo venezolano. Y por eso, ojalá, y debería venir, una cierta mayor apertura económica. ¿Para qué sirve eso? Bueno,
si vamos a vivir estas circunstancias y son inevitables, que haya un poco de más de libertades en Venezuela política y económica. Otro comentario, William Leandro dice, señor Socias, ¿cómo puede llamar nuevo liderazgo de la oposición con un 17% de votos? ¿Y cómo llamar a un 69% de la población que no cree que el gobierno sirva para nada? Bueno, fíjate, hay dos oposiciones. Una oposición, que ya la dijimos, en el exterior, una oposición con una actitud de no hablo, todo lo que me hagan no sirve o es trampa, y yo no medio absolutamente nada. Y otra oposición que decidió ir a votar y decidió ir al Parlamento y está tratando de lograr un debilitamiento para un cambio electoral, legal, o en el proceso adecuado del presidente. Ahí tienes el revocatorio o en las elecciones, como sea. Entonces, ¿qué va a pasar con esas dos oposiciones? Bueno, esa es una pregunta importante. Pero hay una oposición que es la que acaba, con esa minoría, acaba de tener una acreditación en la Asamblea Nacional. Julio Atias hace un comentario, dice, buen día, la participación del 30% fue tal cual como muchos reportes esperaban. Ahora el mensaje del pueblo, la dirigencia política, es que debe comenzar por cambiar y dejar de mentir prometiendo salidas mágicas a esta profunda crisis. ¿Qué le responde? Que tiene toda la razón, que hay un cansancio del liderazgo político de las dos oposiciones. Otro comentario. Por supuesto, del Ejecutivo Nacional, que es el mayor cansancio político que manifiesta el pueblo. Goro Zamora Constitución dice, actores del G4 dicen que hubo fraude electoral cuando en Venezuela no hay un porcentaje definido que diga cuándo una elección es válida o no, pero llaman a una tal consulta violando los artículos 70 y 293, numeral 4 de la Constitución Nacional. Bueno, ese es un problema más político. Yo creo que convocar una consulta electoral puede ser una decisión, cualquiera que sean los entretelones legales, si debe ser, si no debe ser, o si no voto en unas elecciones y no me mido con las consecuencias que eso tiene y después hago una aparte. Aquí todo el mundo va a salir herido, incluso esa votación de dentro de unos días. Otro comentario, Ramón Ramos, el líder, dice, ¿qué visión estratégica se atreve usted a plantear del futuro económico, político y social? ¿Le espera a los venezolanos después de estos resultados electorales? ¿Qué puede tomar de bueno para rectificar? El pueblo quiere más calidad de vida, presidente. Pero óigalo, por favor, con el mayor respeto. El pueblo dijo en estas elecciones, quiero mejor calidad de vida. Quiero que alguien de los sectores privados maneje las empresas del Estado que no funcionan, porque no me llega el agua, no tengo electricidad, la basura es un problema, y la que funciona es privada. Así es que la idea sería ir por una reflexión económica que permita mayores libertades económicas para la participación de empresas privadas y productivas, Rosa, que activen la generación de empleo. Es decir, usted ve que para el periodo 2021 se avecinan cambios positivos respecto a lo que hemos venido viviendo en la economía venezolana. Bueno, la economía va por un lado y la política por el otro. Vamos a tener un diciembre, un poco de alegría, pues en medio de tantas dificultades que se vieron ayer y tantos anuncios. ¿Sí será posible alegría? Diciembre va a estar un poco mejor. Tal vez hubo errores, el presidente trancó el país y la economía se dañó, pero este diciembre va a ser mejor. Usted va a tener un poquitico de respiro. Y hay un año mejor, ligeramente mejor el año que viene. Esa es toda la información, eso lo dice mi informe, pero eso es la realidad. Una cosa es la realidad, la otra es lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que me molesta, lo que debe ser, lo que aspiro. Bien, ahora, ¿cómo interpretar también esta lectura que puede dar la oposición a los resultados? Usted llamaba que el gobierno debe hacer una reflexión. ¿Y cuál es la reflexión que debe hacer la oposición venezolana? Bueno, la oposición venezolana tiene que ver la falta de credibilidad que el pueblo le está señalando en sus líderes, en las dos posiciones. Hay una falta de credibilidad del pueblo. Los llamados de una primera oposición a votar no dieron resultado. Entonces, no creo en ti y no voto. Pero también los llamados de la otra oposición, de que con todos los países del exterior, con los Estados Unidos detrás, ya te voy a sacar. Parece que tampoco eso funciona. Y en medio de eso me abstengo, me molesto, no voto.
Pero es un mensaje que no podemos meterlo debajo de la arena sin razonarlo. Y que se puede avecinar ahora. No es una Sí. justificación. Estoy haciendo análisis de lo que hay en el fondo de lo que pasó. En base a los informes que usted maneja. Ahora también quería preguntarle qué se avecinó entonces para el año 2021 bajo este contexto de falta de reconocimiento internacional a este proceso de elecciones. Bueno, seguimos en el problema, que no va a haber un reconocimiento internacional fácil. Hay una oposición en la Asamblea que ojalá no sea atropellada, porque si no entonces va a haber más catástrofe, digamos, en ese liderazgo de las dos oposiciones. Y por supuesto, menos personas creyendo en el Ejecutivo Nacional. Entonces, el enfrentamiento sigue lamentablemente, pero hay que tratar de salvar en ese enfrentamiento que tiene Venezuela en estos momentos al pueblo. ¿Cómo lo salvo? Yo lo salvo con medidas paternales. Yo, Estado, te protejo y no va a pasar nada. Ya el Estado no tiene dinero para proteger a nadie. Tengo que darle al venezolano una mejor calidad de vida y tengo que buscar aliados para eso. Y para eso tengo que negociar, tengo que ampliar, tengo que dar mayores libertades, tengo que llamar inversionistas extranjeros. No, que ninguno va a venir, depende del mensaje. Bien, muchas gracias, señor Tomás Socías, Gracias. analista político, económico, internacionalista, por darnos su balance respecto a las elecciones parlamentarias desarrolladas este domingo 6 de diciembre y las expectativas que usted realiza, sus pronósticos para el 2021 en base a los informes y estadísticas que maneja. Muchas gracias. Gracias y felicidades a Globovisión por llevar la verdad y solo la verdad al pueblo venezolano. Muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes también gracias por participar con sus preguntas. Al regreso, más análisis y más información nos acompañará el escritor Enrique Ochoa Antillo, analista político también, para dar lectura a estas elecciones parlamentarias. Todos los sábados a las 3 de la tarde.